tenemos un nuevo coloquio con nuestro colega, el doctor Aldo Pereira Solís, de nuestro departamento, y la charla es Familias resolventes en escalas temporales. Por favor, Aldo, muchas gracias por tu participación en el coloquio. Adelante con la presentación. Gracias, Marco, por la presentación. El tema del que voy a hablar parece bien ingenuo en cuanto a título, pero en realidad resume un par de trabajos, uno de los cuales está sometido y el otro está a punto de terminarse, en el sentido de que tengo como unas ciertas representaciones de estos objetos. Entonces quiero hacer como lo más aterrizado posible, dar un punto de partida bien elemental y que sea entendido por la mayoría de las personas presentes. Así que no va a ser tan técnico en cuanto a demostraciones, ni mucho menos. Simplemente quiero que se quede con la idea principal de a lo que refieren estos trabajos. Y por qué son dos trabajos, aunque aparentemente todo lo que se va a ver parece tener un único patrón, pero eso se va a ir viendo a medida que avance la charla. El punto de, el punto de partida es el siguiente. Uno toma algo llamado problema abstracto de Cauchy, que son como representaciones muy generales de ecuaciones diferenciales de primer y segundo orden, ya llevados al plano de espacios de Banach. Entonces uno considera A un operador por lo menos lineal y cerrado definido en este espacio, y parámetros de positivo. De esta forma nos ocupamos los ejemplos conocidos, el problema abstracto de primer orden, U' igual operador A aplicado a U más una f de t. Está desarrollado la teoría de semigrupos, que ha sido ampliamente tratada en los últimos 40, 50 años por lo menos. Hay libros importantes en la literatura, hay montones de trabajos sobre muchas propiedades de semigrupos a partir del análisis de este tipo de ecuación. Un poco menos conocido, pero no por eso menos importante, también es el problema de segundo orden, ¿ya? Donde ahora el operador A genera algo llamado familia coseno, ¿ya? Como parte de la solución de esta ecuación ya vista desde el punto de vista funcional, acá la redundancia. Entonces, ¿cuál es el caso más general? Uno cuando empieza a tratar este tipo de problemas, y más recientemente problemas de cálculo fraccionario que vienen del contexto de difusiones medios porosos, donde ya la derivada no es derivada de orden 1, sino de un número entre 1 y 2, por ejemplo, o entre 0 y 1, que son problemas mucho menos conocidos, pero que también tienen bastante literatura. Entonces uno empieza a preguntarse, con preguntas naturales matemáticas, si todos estos problemas de alguna forma responden o siguen un patrón más general bajo el cual se pueden tratar. En los últimos 20 años se han dado representaciones como más genéricas de este tipo de problemas. Entonces, ¿qué hace uno? Uno considera una función A, o uno definió de manera que sea localmente integrable y definió sobre la semirrecta real post no negativa, y un núcleo K por lo menos continua, ¿ya? Y admita ciertas propiedades adicionales. Entonces, el caso más general para esto, uno considera esta familia al operador, ya digamos al semigrupo o al coseno, a este operador más el nombre genérico que recibe familia resolvente. Y en el caso más general, digamos para diversos tipos de valores de A y de K, el operador se le llama, o a esta familia se le llama AK regularizada, ya que está de alguna forma, la expresión explícita de R está fuertemente determinada por el A y el K, y satisface esta ecuación integral. Y entonces, ¿cuál es un poco el objetivo de la charla? Tratar de analizar esta ecuación en una mayor generalidad, que corresponde básicamente a la versión integral de cada uno de los dos problemas que están puestos más arriba. Si uno integra una vez el primer problema o integra dos veces el segundo problema, uno consigue representaciones de esta forma para ambos casos, y llamando al R como una notación genérica para la familia resolvente. Entonces, tal como dice abajo, esta representación unifica las nociones de semigrupo, familias coseno, familias seno, que también aparecen en ecuaciones de segundo orden,
entre otros objetos, digamos, caso fraccionario, etcétera, etcétera. Entonces, esa es como la primera mitad, lo que un poco explica el título de familias resolventes. Ahora explico por qué la parte de escalas temporales. ¿Qué significa? Un poco la idea de ver las escalas temporales surge como la necesidad en parte de tratar de tener una teoría unificada que incluya al caso discreto y al caso continuo como casos particulares. En ese sentido, uno quiere conseguir algunas representaciones. Por ejemplo, uno empieza a preguntarse, sí, para el caso de semigrupo, uno puede definir semigrupo de varias maneras. Define semigrupo mediante la transformada de Laplace, en el caso real, o lo puede definir mediante una ecuación funcional que es del tipo t aplicado a la t más s, que es igual a t de t compuesto con t de s. ¿No? Y eso se le llama ecuación de Abel. Entonces uno empieza a preguntarse, pucha, ¿yo puedo hacer esto en el caso discreto? Sí, en los últimos años existen representaciones para el caso discreto. Y uno empieza a preguntarse, bueno, esta ecuación que me funciona en R, ¿todavía funciona en el caso discreto? Es una de las preguntas que uno se hace. Y también puede hacerse una pregunta semejante para el caso de ecuaciones de segundo orden. Para otros objetos, en general, es bien difícil encontrar una fórmula explícita. Aparentemente existe, pero manejarla no parece ser complicado. No parece ser fácil. Entonces, tal como dice arriba, una teoría de semigrupos discretos o funciones coseno discretas hasta ahora no ha sido completamente desarrollada. Solamente se conoce lo que hay en el caso real. Entonces, la lista de problemas que se indican ahí, definirse cero semigrupos usando la ecuación funcional, lo semejante para funciones coseno, definir un generador para escalas cuánticas, que son ecuaciones cuyo cociente es constante, y existencia, ¿no?, de un operador resolvente fraccionario discreto, que son problemas que han aparecido en los últimos años. ¿Ya? Entonces, esta necesidad o esta motivación un poco por extender esta teoría a otros, digamos, a otros dominios aparte de los números reales, ha llevado un poco al desarrollo de uno de los ejes de esta teoría de escalas temporales. Concretamente, en los últimos años han aparecido este tipo de una, unas definiciones de algunos conceptos. ¿No? Hay un libro reciente editado por Rabia Gargual, Carlos Cuevas y Carlos Lizama, donde tratan familias discretas, semigrupos coseno y cero, semigrupo y coseno y cero para el caso de segundo orden. Un artículo reciente publicado apenas el año pasado por Hernán Enríquez, Carlos Lizama y Jacqueline Mezquita, definen concretamente el semigrupo en escalas temporales y dan fórmulas explícitas. También como parte de mi problema como parte del desarrollo de mi tesis de doctorado, tomamos la idea de semigrupo y tratamos de encontrar la definición semejante para el caso de segundo orden. Y curiosamente, un trabajo hecho por estas autoras polacas en 2015 se atrevieron a tratar con un problema fraccionario en el caso discreto, que era algo que es bien sorpresivo en cuanto a teoría. Por lo menos no. Y son ecuaciones del tipo que habíamos visto recién, pero para el caso de derivada entre 0 y 1, y concretamente los discretos, solamente ahí, sin extender a otros casos. Entonces, uno empieza a hacerse la misma pregunta que hay para el caso real. Entonces, esa misma ecuación integral que teníamos antes, ¿puede existir algo semejante para que incluya por lo menos todos los casos discretos? Y ver si esto extiende al caso continuo y si existiera como una representación genérica o un tratamiento genérico para todo objeto. Y eso explica un poco la parte de por qué la charla se llama Resolventes en escalas temporales. ¿Ya? Tratar de incluir lo continuo y lo discreto de nuevo como parte de una única teoría. Por lo tanto, el objetivo principal de la charla, tal como dice ahí, es presentar una teoría para familias resolventes abstractas en escalas temporales, que incluya semigrupos, familias coseno y seno. Ese es como objetivo. En el camino vamos a ver si esto realmente es posible o no, y hasta qué, y cuál es el borde, o hasta qué casos puedo llegar a incluir. El detalle de los temas a seguir son los siguientes. Definir algunas cosas sobre escalas temporales, una formulación de un problema a tratar, sobre ese problema definir el operador solución y analizar los casos de primer y segundo orden, y tratar de ver ahí
cuáles podrían ser unas representaciones de estos objetos, ¿ya? Y tratar de verlos bajo esta como formulación más general. Así. Entonces eso es como el esquema de lo que sigue los próximos minutos. Entonces, primero lo primero, en vista de que definió bastante lo que es este concepto, ¿qué es una escala temporal? Una escala temporal es simplemente cualquier conjunto cerrado y no vacío de los números reales. Esto incluye el propio conjunto de los números reales, los números enteros. eh, la escala cuántica se define a partir de un parámetro Q mayor que 1 y se define la escala como todas las potencias enteras de este parámetro Q, eh, unión el cero, como una suerte de límite, para que ese conjunto sea efectivamente cerrado dentro de los reales. Otras definiciones bien extrañas son uniones de intervalos cerrados, como en el ejemplo que aparece abajo. Y esos son diferentes ejemplos de estas llamadas escalas temporales. Primero lo primero, teniendo la escala, ¿cuáles son nuestras definiciones básicas? Aquí la primera definición básica es estos operadores sigma y rho que denotan básicamente dado en un elemento en esta escala, el forward jump es el sucesor dentro de esta escala cuando lo puedo definir o cuando puedo determinarlo explícitamente. Por ejemplo, en los reales, yo no puedo definir el sucesor de 3, pero los números enteros, por ejemplo, el sucesor de 3 es 4. Entonces yo puedo decir sigma de 3 igual a 4. Como en los reales, yo no puedo determinar cuánto es sigma de 3, por ejemplo, ya que tengo un continuo, yo defino sigma de 3 simplemente como 3. Porque no importa cuánto me mueva a la derecha de R, siempre puedo encontrar a alguien más cerca. Entonces defino el sucesor como el mismo elemento cuando este punto cuando digamos tiene este comportamiento continuo. Para cuando es discreto, puedo determinarlo explícitamente. Y si lo puedo hacer hacia el frente, también lo puedo hacer hacia atrás. Entonces, backward jump denota como el antecesor de mi elemento en esta escala temporal, en el caso que existe. Ahí yo di un ejemplo muy elemental, porque uno empieza a preguntarse, pucha, ir hacia atrás y volver, ¿llego al mismo punto? No necesariamente. En el ejemplo de escala bien básico que doy ahí, aquí doy la unión de todos los intervalos de la forma número par hasta un número impar, incluyendo ambos extremos. Entonces, para t igual a 2, t igual a 2 va a estar como al comienzo de uno de estos intervalos. Entonces, tomar sigma y después rho significa tomar el sucesor de 2, que es 2. Pero el antecesor de rho es el antecesor de él en la escala. 2 no tiene a nadie a su izquierda, entonces yo tengo que mirar hacia el elemento más hacia la izquierda, tomarme con el primer elemento, y en este caso va a ser 1, porque en esa parte de la recta, la escala es el intervalo cerrado entre el 0 y el 1, unión, intervalo cerrado entre el 2 y el 3, etcétera, etcétera. De la misma manera, puedo hacer lo mismo si invierto el orden, llego a que realmente tomar el antecesor de 2 y después tomar el elemento siguiente es realmente igual a 2. Entonces, invertir el orden no necesariamente me va a dar el mismo resultado. Ese es como un primer ejemplo de escalas y como una primera pregunta que uno se hace. Ir hacia atrás y después hacia el frente no es lo mismo que ir hacia el frente y después hacia atrás. Entonces, si puedo definir estos objetos, yo puedo hacer cálculo acá. Y aquí es donde empiezan las cosas a ser un poco menos triviales. Porque si puedo ir hacia el frente o hacia atrás, yo puedo definir derivadas hacia el frente o hacia atrás y también integrales definidas hacia el frente y hacia atrás. Entonces, la derivada delta de f es el número f delta de t que satisface esta propiedad. Esta escritura es un poco más genérica que y se parece bastante para los que conocen algo de derivada delta en el caso discreto. ¿Bien? Entonces, y acá la propiedad es la siguiente, es el único número cuando existe con la siguiente propiedad, dado épsilon positivo, existe un entorno U del número t, donde quiero calcular la derivada, tal que se satisface esta propiedad de acá. Y esta definición es necesaria para incluir al menos los casos continuos y discretos. Entonces, para el caso continuo, f delta es realmente la derivada de t, y para el caso discreto, f de delta es f de t más 1 menos f de t, por ejemplo. ¿Ya? Entonces esta diferencia es igual a 1 independiente del entorno independiente del entorno elegido. ¿Ya? Entonces lo único que necesito es que el elemento t puede ser cualquier elemento de la escala, menos el máximo si lo puedo distinguir. Como no puede ir más a la derecha de este número m, que es como el mayor elemento en la escala, no puedo mirar la derivada ya.
Entonces ahí la derivada no está definida, pero sí la puedo mirar en cualquier otro elemento. Y haciendo ese juego de espejo, la derivada nabla de f se define de una manera semejante, pero ahora estoy mirando hacia atrás. Entonces ahora necesito el antecesor, digamos, de t, y ya este tal número lo denoto como f nabla de t, que de nuevo es f' de t para el caso continuo. ¿Ya? Entonces hay dos maneras de mirar hay dos enfoques principales para esta teoría. Si te detenerme demasiado en los detalles, la integral, si existen derivadas delta y nabla, existe integral delta y nabla. Sigue siendo lineal, como la integral usual, constante por la integral, se preserva la multiplicación como constante, pero la integral por parte de una función ya no es cierta acá. Y eso ya es una diferencia fundamental. Por ejemplo, en el caso discreto, la derivada de un producto no es exactamente igual a la derivada de un producto, y mucho menos, y como consecuencia, la integral por parte no tiene el mismo comportamiento. Hacer regla de la cadena, entre otras cosas, como consecuencia, se puede hacer en muy pocos casos particulares, como que en general no existiera una formulación del tipo regla de la cadena acá. Entonces, el siguiente ejemplo ilustra cuál es la formulación de la integral en ambos sentidos. Entonces, acá lo que importa es la diferencia entre estos elementos. Acá el intervalo entre 1 y 5 es continuo y tengo 3 puntos hacia el frente, el 6, el 8 y el 11. Entonces, si defino la integral en el sentido delta, comienza con la integral usual en R, pero después del 5 yo necesito pararme en los puntos y mirar la distancia con el elemento siguiente. Por eso el f de 5 aparece solo, el f de 6 aparece multiplicado por 2, porque es el salto de que tiene que hacer el 6 para llegar al elemento siguiente, y lo mismo con el y lo mismo con el punto 8. ¿Ya? Entonces no considera el último elemento de la escala, y esa diferencia ya en parte explica por qué la integral por partes acá no funciona. Y tomo una serie de puntos, la integral delta desprecia en parte el último punto. De la misma forma, cuando tengo una sucesión de puntos y tomo la integral en el sentido nabla, desprecia el punto 5 acá. Digamos, yo podría considerar 5, 6, 8 y 11 como esos 4 puntos, y el punto 5 no es considerado. ¿Por qué? Porque como voy en el sentido nabla, estoy parado en un punto y miro lo que pasa hacia atrás de él, o antes de él, por así decirlo. Por eso ahora el f de 11 aparece multiplicado por 3, porque es como la distancia entre él y su antecesor, que es el 8. Lo mismo con el 8 y su antecesor, que es el 6, y lo mismo acá. Y acá no aparece el 5. Pero en ambos casos, cuando tengo intervalos continuos, no hay diferencia entre las formulaciones de una y otra. Pero sí la expresión explícita como número, como cuenta independiente de la f, cuando es calculable, entre comillas, sí presenta esa diferencia. Pero sacando esta propiedad, en general la integral y las derivadas son funciones lineales, pero sí tienes este problema con los productos y cocientes. Eso un poco como y eso ya abre varias diferencias y mucho más cuidado a la hora de hacer cálculo como tal. Si hay cálculo, puedo resolver ecuaciones diferenciales, pero necesito un par de definiciones. Aquí las importantes son, hay muchas más, pero denoté las que realmente se van a ver acá en esta charla. Una función es regulada si los límites existen en cada punto denso a la derecha y denso a la izquierda. Cuando digo denso, quiero decir que este punto está, cuando digo denso a la derecha, significa que el sucesor no lo puedo distinguir del propio número. Es como tuviera un caso como un subintervalo de R que contiene este punto en la escala, hacia la derecha o hacia la izquierda. Eso es lo que quiero decir con denso a la derecha y denso a la izquierda. ¿Bien? Entonces, es regulada si los límites a cada lado existen en cada punto con la propiedad de ser denso a cada lado respectivo. La función es RD continua si es regulada y continua en cada punto que es denso a la derecha. Aquí continua en el sentido del cálculo usual, que el límite realmente exista y coincida con el valor de la definición, con el valor de la función evaluada en ese punto. ¿Ya? Pero solo por el lado derecho. Y regresiva si se cumple esta desigualdad para todos puntos en la escala. Y aquí el mu de t lo llamo como la diferencia entre el sucesor de un número y el número. Es como el saltito que tiene que dar el t para llegar al elemento siguiente. En R, mu de t es idénticamente 0.
Pero para el caso de los números enteros, MUDT es idénticamente 1, por ejemplo. Y así con otros casos más extraños. Un poco de notación, funciones GRD continua lo voy a anotar por CRD a partir de ahora, T sub 0, una escala que contiene al 0, y T0 más la intersección de esta escala con el intervalo, la parte no los números no negativos en esta escala. Y eso me sirve para definir exponencial. Esta exponencial contiene y es necesaria para definir el objeto con el que voy a trabajar acá, que es la transformada de Laplace. Pero no puedo definir transformada de Laplace si no tengo una exponencial. Y la exponencial, aquí en el caso más general, es esto de acá. Entonces, dada una función regresiva, puede ser una constante. Defino la exponencial generalizada como esta expresión un poco incómoda, pero es solución del problema, digamos, x delta igual p veces x, la función, y la solución está dada por esta expresión un poco extraña. En caso discreto se ve extraña, pero cuando estamos en el caso real, evaluado en p de t menos s, es realmente e de p, la exponencial usual cuando para el caso continuo. Entonces es una exponencial que contiene a la exponencial de los números reales. Y con esta expresión extraña, la primera definición ya no trivial es esta de acá. Aquí defino b como un número que pertenece a la escala, ¿ya? De lo contrario, esta definición no tiene sentido. La transformada de Laplace de f se define por esta expresión, y aquí yo necesito el lambda, que es como la variable con la que uso, a partir del punto b. ¿Y por qué? Porque necesito estas expresiones, que la integral comience desde b hasta infinito, y usualmente, si tuviéramos gelos reales, este número b sería 0. Pero vamos a ver un ejemplo en el cual b no es 0, y eso ya es bastante extraño. Y aquí el único objeto extraño es, bueno, lambda tiene que ser tal que la integral impropia, ¿ya? Una integral impropia sea convergente, y este o menos lambda se define como este cociente de acá. Y de ahí de nuevo la importancia de que sea regulada y regresiva, para que el denominador no sea 0. Entonces necesito la definición de regresividad para que las exponenciales tengan definida, y por tanto la transformada de Laplace. La transformada de Laplace contiene la transformada de Laplace usual de expresiones diferentes de este objeto. La transformada de Laplace en el caso real es la primera integral vista en curso de ecuaciones diferenciales, quizá en cálculo, dependiendo de cómo trabajó cada uno. Para el caso discreto, acá sí defino esta escala, que es como todos los múltiplos los múltiplos enteros de un parámetro h, no necesariamente entero. Esta integral se convierte en esta serie que tiene que ser convergente. Entonces ya lambda tiene que cumplir con ciertas condiciones para que mi serie sea convergente. Entonces el objeto que hace de la exponencial es este denominador, el f de t es el f de t, y el de t, que acá es como la diferencia mínima entre elementos de una escala, acá pasa a ser el h. Con mayor razón, en esta escala mucho más extraña, que las potencias, digamos, naturales y ceros de un número q mayor que 1, ¿ya? Acá la f vuelve a aparecer, la exponencial es este denominador aún más extraño, y el de t, que acá es h, ahora es esta diferencia, que es como la diferencia entre q y q cuadrado, o entre q cuadrado y q cubo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esa diferencia se denota de esta forma de acá. Entonces, si bien se ve bien poco amistoso, y lo es, son representaciones, son tres maneras de escribir transformada de Laplace dependiendo de mi dominio involucrado. Disculpa, tengo una pregunta con respecto a la tercera expresión ahí. ¿Eso debe ser algo que aparece qué sé yo, en formas modulares, cosas así, o no? ¿En aritmética? ¿Con el Q? Sí, esto, por lo menos la primera vez que yo vi expresiones de esta forma, son gente que trabajaba con Q análogos de ciertos objetos. No sé si has escuchado ese concepto. Sí, Q análogo, claro, pues Ya. hace un montón, una teoría completa con Q análogo, y el Q es un parámetro que, digamos, abstracto, y toman Claro. potencias enteras de eso, y ven análogos de la función gamma y un montón de cuestiones. Sí, tienes análogos de exponenciales, de factoriales, de función gamma, y si puedo hacer eso, puedo hacer cálculo. Y lo que está abajo es la transformada de Laplace versión Q análogo, por así decirlo. Así que sí, puedes considerar esto como el Q análogo, y aún hacer cálculo y hacer desarrollo, traerte toda tu maquinaria de cálculo y ecuaciones diferenciales a ese contexto. Por eso es conocido.
Entonces, habiendo definido todas estas cosas preliminares, vamos como al gran problema que trae este contexto de escalas temporales, y es cuál es la formulación sobre la cual voy a trabajar. Como acabamos de ver, tengo una derivada delta y una derivada nabla con integrales respectivas. Entonces ya tengo varias posibilidades para definir problemas de primero o segundo orden. Puedo definir u delta de x y u nabla de x. Puedo definir u delta delta de x, u delta nabla de x, u nabla delta de x, que no tiene por qué ser igual, y u nabla nabla de x. Entonces, ¿con cuál me quedo? ¿Cuál trabajo? Entonces, hay que elegir una formulación apropiada del problema, pero si se conocen estas cosas del caso real o del caso de discreto o del coanálogo, uno quiere ver que mi formulación contenga estos casos, contenga a estas como casos particulares. Y esto ya es un problema bastante delicado, porque la transformada de Laplace tiene las propiedades, hereda las propiedades de R. Como está definida como una integral, es lineal. Y también tiene unicidad. Y eso ya es un problema, porque no puedo combinar ambas formulaciones de derivadas. O trabajo con puro delta o trabajo con puro nabla. Porque la unicidad me va a traer el conflicto de a cuál le cargo la propiedad f transformada de f sobre lambda. ¿A cuál integral se la cargo? ¿A la integral delta o a la integral nabla? Y ese conflicto de unicidad no me permite combinar derivadas para trabajar con este problema. Entonces, eso ya me va descartando candidatos. ¿Qué es lo que se conoce de la teoría? Se conoce lo siguiente. El semigrupo discreto que está, y el coseno y seno, con fórmulas explícitas, están tratados con este tipo de formulaciones. Entonces, para efectos de esta charla, voy a considerar solamente formulación que contenga únicamente la derivada nabla, perdón, derivada delta y no la nabla. Creo que se puede hacer solo con nabla, pero yo nunca lo he visto desarrollado por lo menos. Entonces, en esta charla me voy a centrar en la formulación delta a partir de ahora, a menos que lo mencione en algún momento. ¿Ya? Entonces tenemos tres formulaciones y queremos ver cómo tratarlas todas de una sola. Si existe este tratamiento unificado. La respuesta es sí, sorprendentemente existe y se puede hacer tal como en el caso real y conseguir esa ecuación de ahí. Y se consigue de primer orden integrando una vez, de la segunda integrando dos veces, y del caso fraccionario se puede integrar una cantidad no entera de veces, pero ya tiene un efecto mucho más delicado. Pero ahora les voy a pedir un poco más de condiciones adicionales. ¿Y por qué las definiciones acá cambian? El primer cambio es que aparecen dos parámetros. En el caso real uno tenía t menos gs y acá tenía simplemente k de t. Ahora, ¿por qué necesito el punto base? Porque quiero transformar de Laplace a partir de un punto base, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, este es como la pequeña gran diferencia entre lo real y lo que quiero obtener acá. Entonces, por un lado, hacemos notar la semejanza con la ecuación 1. Entonces, este es mi candidato a ecuación genérica a tratar, y a partir de ciertos objetos particulares que son el A y el K, yo puedo tener voy a poder conseguir una formulación de soluciones y probar que realmente extienden las cosas como corresponde. Entonces, el paso siguiente es definir tipos de soluciones, y algo que siempre están en ecuaciones diferenciales. Cuando uno define una ecuación, uno trata una ecuación diferencial, siempre está el problema de la existencia de unicidad. Entonces, un poco vamos a ir para allá. ¿Existe mi solución? ¿Y cuándo? ¿O tengo unicidad de la solución? ¿Y cuándo? Es algo bastante clásico en este tipo de ecuaciones. Entonces uno define dos tipos de soluciones, que esta diferenciación ya aparece en el caso real, que son las siguientes. Una solución clásica o fuerte es una función RD continua tal que resuelve la ecuación, y U de t pertenece al dominio de A. Ya voy a ver lo que es el dominio de A, porque también depende de la escala en este caso. Para todo t en la parte, digamos, no negativa de mi escala. Una solución débil también es una función RD continua, pero la U no pertenece al dominio de A, sino que esta expresión pertenece al dominio de A, y la expresión U de t es como y aquí como es algo muy semejante a la forma de la ecuación general, a mi ecuación genérica o candidata a ecuación genérica, solo que el operador A está fuera y no dentro, como en la forma.
como en la fórmula que acabo de mostrar un par de minutos atrás. ¿Ya? Y esa diferenciación, y tal como en el caso de operadores reales, toda solución clásica es solución débil, pero a la solución débil siempre hay que pedirle algo más para que sea solución clásica. Entonces hay que hacer un trabajo adicional ahí. ¿Ya? Normalmente en R la diferencia es que hay una condición de diferenciabilidad para, digamos, por lo menos para el problema de primer orden. Para el problema de primer orden uno le pide que la función sea continua y diferenciable, que sea así 1 en R. Acá uno le pide solamente que sea continua. ¿Ya? Pero acá la diferencia se ve como en la expresión de cuál es el objeto que pertenece a la tendencia. Acá hay una... Y acá, ¿cuál es la diferencia? Y acá yo veo una suerte de convolución. Entonces también es una formulación más débil. No débil en el sentido de dual. Para alguien que pueda estar pensando en dualidad, no es necesariamente dual. De hecho, la traducción en inglés es como mild y no weak, dejando weak como para lo dual. ¿Ya? Aquí no me voy a meter con espacios duales ni mucho menos, pero sí tengo débil en este sentido de convolución. Entonces ahí viene como otra propiedad interesante de transformada de Laplace, que es como, que es como mi arma que voy a usar para encontrar mi operador genérico. La transformada de Laplace en escalas temporales sí tiene un resultado de convolución. U puede ser una función abstracta, pero A no puede ser cualquier cosa. Y ya voy a hacer ese énfasis más adelante, pero es bueno dejarlo como observación. Aquí la A no son cualquier cosa. Ya en escala ya tengo el problema de que los polinomios, por ejemplo, no se ven tan bien como en R. Hay expresiones, pero la expresión depende de la escala. Y solo ellos pueden estar acá en el lugar de A. Y si hay polinomios, hay exponenciales y cosas que puedo definir a partir de las exponenciales. Pero no puedo meter cualquier cosa. Y eso ya es un problema bastante delicado. Entonces las convoluciones como que no andan tan sueltas como en el caso eh, como en el caso real, por ejemplo. Primero lo primero, para esta formulación afortunadamente tengo un resultado de existencia. ¿Ya? Y este resultado me va a dar como una suerte de cara para quien es mi operador resolvente. Entonces sea U una función RD continua y omega en este D de U se puede definir como un omega para el cual la definición de transformada de Laplace, la integral impropia sea convergente. Entonces, este omega se puede leer como omega tal que la formulación de la integral es convergente, o la integral impropia resultante es convergente. Entonces, dados esos elementos, sea lambda un número complejo que satisfaga esta desigualdad, que es como un lambda mayor que omega, pero de nuevo extendido para el caso discreto y etc. Entonces, U, una función U, es una solución débil de mi ecuación integral genérica, si solamente si su transformada de Laplace pertenece al dominio de A y satisface esta desigualdad de acá. Perdón, esta igualdad de acá, que involucra las transformadas de Laplace. Esta es una notación muy resumida para transformadas de Laplace. ¿Ya? Pero probablemente use la notación un poco más larga y desagradable, pero justificada, de estos objetos. La idea de la demostración para ida y la vuelta es básicamente intentar calcular a pulso la transformada de Laplace, usando la formulación de solución débil. Entonces, quiero una solución débil, una solución de manera que esta convolución pertenece al dominio de A y U era igual a K más esta integral de A aplicado a la convolución del núcleo A minúscula con este objeto U, que pretendo que sea mi solución. Aplicando otra forma de Laplace a todo, acá es rápida la definición para el K, pero aquí es mucho más delicado. Y aquí sí hago énfasis de nuevo en este objeto en esta convolución que tengo acá. ¿Ya? Tiene formas explícitas y ya en el caso discreto se ve desagradable. Entonces, esto se ve resumido de manera de convolución entre un núcleo A y mi solución U. Y acá digo, ¿y cómo se verifica el teorema de convolución para esta definición de transformada de Laplace? Sí, no voy a hacer el énfasis, no voy a ilustrar el teorema de convolución que existe, pero no existe para cualquiera, existe para algunos A bien específicos. Entonces puedo obtener que la transformada de Laplace de mi solución satisface esa propiedad. Entonces me da una idea de más o menos cuál podría ser la transformada de Laplace, o definir mi operador U como el objeto cuya transformada de Laplace satisface una cierta propiedad. Y para allá voy. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido hasta ahora? Para ir bien despacio, primero definir mis preliminares sobre escalas temporales y una formulación de nuestro problema que era de ecuación integral con estos K ya medios extraños. Ahora que tengo mi ecuación, puedo analizar la ecuación como corresponde y
definir la solución de estos objetos, algunas propiedades y quién es el generador A, o cuáles son las expresiones que definen al generador A, tal como en el caso de análisis funcional clásico para problemas abstractos de Cauchy. Y aquí el enfoque va a ser derechamente usar transformada de Laplace. Por eso, de nuevo, el énfasis está hablando de estos objetos, porque hay que pedirle que las transformadas se porten bien, que los objetos que voy a meter en la transformada sean objetos con un, digamos, bien, buen comportamiento. Entonces, sin más preámbulos, mi operador resolvente genérico o familia resolvente genérico es una función a la que le voy a pedir que sea fuertemente RD continua. Esto extiende la definición de fuertemente continua del caso real, que es algo así como R de t de x menos x en norma tiende a cero cuando el t tiende a cero. ¿Ya? Hay una manera de definirlo discretamente. Entonces esa propiedad se le llama fuertemente continuo. En este contexto, fuertemente RD continuo, porque quiero, es consecuencia de quedarme con los delta de aquí en adelante. Por eso digo RD continuo. Si tomara los nabla, creo que tendría que ser LD continua, pero que yo sepa nunca se ha hecho. Como una conjetura. Si existe un omega tal que este cierto conjunto pertenezca al conjunto ρ de A, aquí voy a ser más cuidadoso. Este ρ de A no es el ρ que define al inicio, sino el conjunto resolvente del operador. ¿Ya? Que es como todo este conjunto, estas familias de lambdas verifican que la transformada de A evaluada en lambda no me indeterminen el operador A, o sea, no sean parte del espectro del operador. ¿Ya? Entonces, lambda verifica que la definición de vía transformada de Laplace, o de la integral, sea convergente y la transformada de mi operador genérico R satisface esa propiedad de ahí. ¿Ya? Extrañamente, esto es bien curioso porque permite incluir varias cosas que se conocen. Y aquí de nuevo, para decir que no estoy sacando nada como de ningún reino mágico, aquí de nuevo veo que los semigrupos, coseros y senos, son las cosas que uno espera incluso para casos más discretos. Afortunadamente, polinomios de grado 1 son los mismos independientes de la escala, pero ya polinomios de grados superiores se ven extraños porque ahí ya la escala determina cuál es la expresión explícita. Y de nuevo me quiero detener como directamente en esta formulación, más que detenerme a mirar estos objetos por separado, si no sería demasiado largo, creo, en mi opinión. ¿Ya? Pero C0 semigrupo, cuando A y K valen 1, las transformadas de Laplace son lo que son, y es otra reescritura de la transformada de Laplace de semigrupo, lo mismo para coseno y lo mismo para seno, con estas elecciones de operadores. Entonces, pucha, aparentemente estoy bien, porque si logro colocar esta definición y coloco los casos que conozco, aparentemente mi ecuación está bien definida, mi definición de solución estaría bien definida, porque logro incluir las cosas que corresponden y de la manera que corresponde. Entonces, hasta ahora, esto como que a uno le da la impresión de que esta cosa va bien, por lo menos mi definición va bien. Propiedades genéricas, no voy a dar la demostración de esto, pero son similares a las propiedades de la familia semigrupo y la familia coseno, y similares para familia cero. ¿Ya? Sea R, definido a partir de la parte no negativa de la escala, una familia resolvente en X generada por un operador A. Entonces, R0 es K de 0 veces la identidad, cuando se puede hacer esto. Aquí fuertemente depende del K. Este objeto pertenece al dominio de A y para todo X en X, A evaluada en esta convolución de A con este operador, me devuelve esta expresión de acá. Y esto de nuevo extiende las propiedades de semigrupo y coseno conocidas. Si la transformada de Laplace conmuta con el generador, el operador resolvente conmuta con su generador. Entonces, y la última es X pertenece al dominio de A y A de X igual a Y, si solo si esta igualdad se cumple. Estas son como propiedades genéricas que incluyen a los casos de semigrupo y de familia cero y coseno, pero es bueno listarlas como más genéricamente. Con vista que son propiedades más o menos conocidas de la teoría, no voy a dar los detalles de las demostraciones, pero sí es bueno, a partir de esta formulación y de estas propiedades, ver derechamente qué es el dominio de A en este caso. Lo malo es que lo bueno se puede hacer, lo malo depende del comportamiento de la escala, y aquí vuelto al tema de la escala.
Si la escala es continua o es discreta, las representaciones son diferentes. Y eso es bien extraño acá. Entonces, una propiedad adicional que me va a servir para definir el dominio es la siguiente. Sea RD una familia resolvente generada por A, densamente definido, y sea K tal que este operador es creciente. Y 0 es denso a la derecha, o sea, no puedo distinguir, 0 es parte de un intervalo continuo dentro de un intervalo dentro de la escala. Sea K, el núcleo K, tal que se cumple esta propiedad, por lo tanto, para todo x en x y epsilon positivo, existe un t de manera que todos los números mayorados por t satisfacen esto. Si 0 es discreto a la derecha, ya no puedo tener, no tengo esta noción de límite. Entonces, esta noción de límite cambia por norma de RD sobre módulo de KDT es RD continuo en 0. Este cociente, visto como función sobre mi escala, es una función RD continua en 0. Eso sustituye la propiedad de límite. Por lo tanto, voy a tener esta igualdad, pero ya visto de esta forma. Tengo que ver que R de 0 es realmente K de 0. ¿Ya? Pero es necesario definirlo de esta forma. Y con esta propiedad adicional, yo ahora sí puedo ver quién es el dominio de A. Y aquí de nuevo, el dominio de A va a depender, en vista de lo anterior, aquí vuelvo, en vez de decir escala, o el punto 0, que es como el primer punto, el punto de partida desde donde miro la transformada de la base. Entonces tiene representaciones distintas si es denso o es discreto. Por lo tanto, las representaciones del dominio de A van a cambiar si es 0, es denso o discreto. En ambos casos, tenemos representaciones bien semejantes para el dominio de A. Son los x en x tales que, de nuevo, límite de esta cosa existe, lo puedo hacer porque es continuo, por lo tanto me puedo acercar por la derecha en el sentido de límite al 0. No sé nada sobre el lado izquierdo. Entonces solamente miro el límite al lado derecho. Y tomo este a de x como el límite cuando existe. Y como sé que existe, defino ese límite como a de x. Para el caso discreto, solamente voy a pedir que ese cociente exista. Y aquí de nuevo recordamos, sigma de 0 es el sucesor de 0 en la escala. Como es discreto, esto es inglés discreto a la derecha, necesito este objeto, necesito el sigma de 0 como el sucesor de 0. Mu de 0, puedo escribir indistintamente mu de 0 o sigma de 0. Y de aquí defino a de x como esto de acá. Y aquí viene la primera gran divergencia y por qué son dos trabajos distintos. Esta proposición me sirve para el semigrupo y me sirve para operadores fraccionarios con derivada entre 0 y 1, pero no me sirve para el coseno. ¿Por qué no me sirve para el coseno? Porque el coseno viene de una ecuación de segundo orden con dos condiciones iniciales, independientemente de cuáles sean, como uno las puede describir. Pero como tengo dos condiciones iniciales, eso a la larga se introduce en el comportamiento del 0 y del sucesor de 0. Entonces, esta definición del generador no me sirve para el coseno, porque ahora tengo que mirar en el 0 y en el sucesor. Y ahora como tengo dos puntos que mirar, tengo tres solamente. Para la familia coseno, esta proposición es completamente diferente y ahora tengo tres posibilidades. ¿Cuáles son las tres posibilidades? Si 0 es denso a la derecha, caigo en el caso real. Y esta es la definición de A de X cuando para el operador coseno definido en R. Incluye acá. Tengo un caso intermedio, que era como la escala que había dado al inicio. Un caso semejante. Si uno de mis intervalos de la escala termina en 0 y el siguiente, digamos, sigma de 0 es igual a 1, por ejemplo, digamos, mi escala contiene el menos 1, el intervalo entre el menos 1 y el 0, unión en el intervalo entre el 1 y el 2, etc. Ahí 0 es discreto a la derecha porque no tiene a nadie inmediatamente, tiene al 1, pero el 1 es denso a la derecha. Entonces la definición de límite no puede ser igual a esta, pero no es igual al caso de abajo, que es completamente discreto, como los números enteros. Pues el caso del coseno discreto, la definición está dada por esto de abajo, que no hay límite. Acá hay un límite, que es para el límite del sigma de 0, porque el sigma de 0 es denso, pero el otro no. Entonces, este caso B, que no está incluido en los anteriores, y son todas las posibilidades de 0 y sucesor de 0. Entonces, el generador también va a depender un poco de la ecuación involucrada. Entonces, a mí me da la sugerencia que esto en realidad no responde a un patrón, sino que pareciera responder a dos patrones de operadores, por así decirlo. Entonces, esta divergencia es como bien importante. Aquí vuelvo para que vean que, digamos, para el caso de ese bigrupo, puede ser discreto o continuo. Pero para coseno o 0 u otros objetos, digamos, fraccionarios entre A1 y 2, ya tengo que considerar tres posibilidades. No hay más.
¿ya? Uno puede pensar en más combinaciones, pero estas tres son todas. Eso es bastante extraño. Y es es como uno de los fuertes llamados de atención para mí, como teóricos, por así decirlo. Entonces, ¿qué me falta? Tengo que mi ecuación está bien definida, en vista de transformada de Laplace, definido su operador mediante transformada de Laplace y propiedades principales. Qué sé yo, dónde están definidos, de generadores y propiedades del generador. Entonces, como tengo existencia, lo único que me faltaría es la unicidad. Y esta sí se puede mostrar como solución porque no es tan aterradoramente complicada, pero sí tiene un par de trucos. Entonces, sea A un operador lineal definido en el espacio de allí, entonces mi ecuación integral, que es la que contiene el operador resolvente genérico, tiene una única solución clásica. La demostración es lo que es. La única solución clásica se define como, como de una manera típica para este tipo de análisis, que es mediante un punto fijo de un cierto operador. Entonces tomo un operador, dada mi función U, defino el operador G como lo que yo quiero el comportamiento que yo quiero, que es la propiedad que cumplía a partir de la ecuación genérica. Como todo es GRT continuo, mi operador está bien definido. ¿Ya? No es un operador que va a tener un comportamiento extraño, ni hay cosas de degeneración ni punto medio. ¿Ya? Se puede demostrar, mediante teorema de Banach de punto fijo, que este objeto tiene un punto fijo y es único. Y ese único punto fijo es exactamente la solución de mi ecuación. Entonces tengo una formulación de solución débil porque la A estaba afuera. Y todas las propiedades anteriores me permiten pasar el A que está afuera hacia adentro. Pero eso también es consecuencia de las propiedades que yo definí anteriormente. Por lo tanto, solo aquí yo puedo decir que esta solución débil, no solamente débil, sino que además es clásica. ¿Ya? Entonces los detalles como consecuencia de las propiedades del operador resolvente, yo puedo hacer esto, pasar el A hacia adentro, que no es un paso trivial, obviamente. Entonces, pasar eso significa, tu solución no es solo débil, sino que es clásica. Es una solución fuerte y resuelve la ecuación como tal. Y eso es más o menos básicamente todo el camino que uno hace para tratar de contener o incluir todas las formulaciones de soluciones, por lo menos discretas y continuas. ¿Ya? Digamos, discretas pensando como en los números enteros, etc. Sí quiero hablar algo que puede ser que puede ser interesante y es bueno detenerse en este punto antes de dar como ejemplos de estos objetos. ¿Por qué uso transformada de Laplace y no uso, por ejemplo, ecuaciones funcionales, como en el caso real, u otros objetos? O sea, definir como otras propiedades que se conocen para semigrupos y cosenos, por ejemplo. Las ecuaciones que se ven en azul son la ecuación de Abel para semigrupo y la ecuación de D'Alembert para la familia coseno. ¿Ya? Entonces, uno puede definir semigrupo coseno vía transformada de Laplace o mediante el operador que cumpla precisamente la igualdad que corresponda dependiendo del contexto. Semigrupo lo defino como el objeto que satisface esta y coseno, o puedo definir coseno como la que satisfaga esta otra. ¿Cuál es el problema? Que esto significa, cuando yo lo traslado en términos de cómo quiero que se porte mi escala, es demasiado fuerte como condición, porque requieren que la escala temporal, si yo supongo que mis familias satisfacen esto, la escala temporal tiene que satisfacer esta propiedad. Dado dos elementos cualesquiera, la diferencia de ellos tiene que estar en la escala. Y aquí vimos que, tal como dijo Cristian delante, el Q análogo no satisface esta propiedad. Entonces yo no puedo mirar Q análogo bajo otro punto de vista que no sea la transformada de Laplace. Entonces estoy como forzado para querer incluirlo como ejemplo. Q análogo no respeta esta propiedad en rojo. ¿Por qué? Porque aquí vienen las siguientes propiedades y hay varias condiciones. Entonces, como Q análogo no hace esto, no puedo medir al Q análogo. Y las siguientes restricciones sobre la escala, y son fortísimas, no lo aparentan, supremo es infinito y menos infinito. Porque si tengo al A como B, tengo el A menos B, tengo todos sus múltiplos positivos y negativos. Y combinaciones lineares de ellos, etc. Y este comportamiento es extrañísimo. Todo punto de T es denso a la derecha o es discreto a la derecha. ¿Qué quiero decir? Al principio yo di un ejemplo de escala que eran uniones de intervalos cerrados.
este tratamiento deja fuera también a esas escalas, aparte de los cuadrálogos. Porque ahí voy a tener puntos de los dos tipos. Los extremos de los intervalos van a ser discretos, hacia el lado que corresponda, pero los puntos en el interior del intervalo son densos. Entonces, imponer esta propiedad en la escala significa que tengo una de las dos, es como un blanco y negro, ¿no? Y esta propiedad sobre los sucesores, que es como bien importante, no lo aparenta, pero aquí, ¿qué significa esto? Y si yo tengo esta condición, solamente tengo dos escalas posibles, los reales y los enteros. No hay, es como que no hubieran más escalas, bajo esta condición que está en rojo. Pero ya hemos visto que existen muchas más escalas aparte de esto. Entonces ahí ya tenemos una restricción fortísima, y eso como que justifica por qué estoy viendo todas estas cosas con transformadas de Laplace y no a la manera clásica, por así decirlo, ¿ya? Entonces transformar de Laplace como que me permite incluir más cosas. Entonces, como para ir terminando, lo que quiero mostrar es como algunas representaciones de estos objetos, las conocidas y unas que he ido encontrando en estos trabajos. Primero lo primero, si mi grupo, voy a partir con el problema más simple y más fácil de seguir, que es el problema de que define el semigrupo. Problema de primer orden, una condición inicial, xito un objeto en mi espacio de Banach x mayúscula, puede ser escrito como esto, que es, que es la forma integral de la ecuación que tengo acá. Si uno integra delta una vez, obtiene esta propiedad, que es la forma de la ecuación con a y k igual a 1. Entonces yo sé que la solución está dada por los semigrupos, que es lo que está escrito acá en rojo. Solo que esta escritura me obliga a escribir como semigrupo con punto final y punto inicial, por así decirlo. Para los casos reales es esta como supuesta escritura de la exponencial del operador cuando el operador cumple ciertas condiciones. Entonces no quise escribir. Para el caso discreto, la escritura es esta de acá, y para el caso y el coanálogo, por así decirlo, es como una buena manera de tratarlo, el semigrupo se ve de esta forma. Sí, es extraño que no aparezcan T y S minúscula, pero aquí yo estoy pensando en M como el exponente para el cual T elevado a M me da S, y N como el exponente para el cual T a la N, perdón, Q a la N es igual a T. Entonces Q a la M es S y Q a la N es T. Y por las propiedades que vimos de la integral delante, no necesito llegar hasta el n, sino hasta como el número justo antes, porque ese como que cubre el salto hasta el punto t. Entonces tengo este semigrupo. Tengo semigrupos integrados n veces, ¿ya? No estoy seguro que cuando esto no sea entero funciona, aunque yo creo que debería, como conjetura también. Entonces, el problema del semigrupo integrado cuando haya no necesariamente denso en un espacio, por lo menos en el caso real, si el dominio A no es denso, el semigrupo que aparece no es necesariamente un semigrupo a secas, sino que es un semigrupo integrado. Se sabe de la teoría que todo semigrupo, si A genera un semigrupo, A genera un semigrupo integrado, pero no al revés. Si A no es denso, A puede generar un semigrupo integrado, pero no va a generar un semigrupo. Entonces hay una pequeña diferencia. Entonces, este problema, si uno lo integra, puede ser escrito como de esta forma de acá. Acá debería decir H sub N. Y H sub N son polinomios. Para el caso real, estos son como los de a la n-1 sobre n-1 factorial. ¿Ya? Son esos núcleos en los reales. Y aplicando transformada de Laplace a mi representación integral, esta solución está dada por el semigrupo n veces integrado, que acá describo como T sub n, para enfatizar el hecho de que es n veces integrado. En los reales, el semigrupo integrado es lo que es este núcleo G sub n, que es menos G a la n-1 sobre gamma de n, que es n-1 factorial. Y para el caso discreto, tengo esta escritura bien extraña del H sub n. Entonces, sigue siendo un polinomio, T menos G a la n-1 es un polinomio, pero este objeto que es más extraño para el H tiene esta representación, que sigue siendo un polinomio, pero con una escritura bien diferente. O análogo, uno ya podría intentar imaginar lo que es, pero ya es bien incómodo. Por lo menos la escritura del H no es tan distinta. Y aparecen más factores acá, para los que conocen Q-análogo. Eso, un problema fraccionario, y este como el que, por lo menos el que más me costó verle la cara, por así decirlo. Aquí hay formulaciones distintas del problema fraccionario. La derivada alfa entre 0 y 1, no me voy a meter con el caso entre 1 y 2.
es A o aplicado a un operador T más B, y B es un punto de la escala, pero B no tiene por qué ser cero. Y de hecho depende de lo continuo y lo discreto. Para el caso continuo, este B puede ser cero, y el H, que es como la separación entre números, también es cero. Entonces, esto es como muy parecido. Uno puede integrar, digamos, para el caso real, uno puede integrar alfa veces y aparece este núcleo G sub alfa. Es lo mismo que habíamos visto antes, que es como el T menos G a la alfa menos 1 sobre gamma de alfa. Este es G sub alfa de aquí. Pero ahora, y ahora viene la importancia de por qué yo definí la transformada de Laplace de la forma tan rara. Para el caso continuo, mi transformada de Laplace arranca de cero, y la transformada de Laplace satisface esa expresión en azul. Lambda a la alfa menos 1 veces lambda de alfa a la identidad menos a inverso. Y esto de la teoría se sabe que el resolvente fraccionario es S alfa, 1, que es una escritura elegante de la quizá no tan popular serie de Vital-Leffler, que es como una interpolación entre exponenciales, cosenos, ceros, etc. ¿Ya? Entonces, escrituras específicas de este objeto dan esta función de Vital-Leffler. Caso discreto, perdón, de esta función de Vital-Leffler. Oh sorpresa, para el caso discreto, si yo salgo del R y voy a los enteros, por ejemplo, el B ya no vale 0. Sorpresivamente, para el caso de los enteros, H vale 1, pero el punto de partida es alfa menos 1. Y esto es súper extraño. Tiene un efecto muy desagradable la derivada fraccionaria sobre la escala discreta. Es como que además de derivar la función, me mueve la escala en un sentido. Y los únicos trabajos que existen tienen como 5 o 6 años, entonces es una cuestión como bien reciente, y por lo menos el trabajo que cité al inicio no usan transformada de Laplace, usan la otra transformada integral, que es como transformada Z, creo. Pero todavía puedo integrar una cantidad no entera de veces, pero aparece este objeto que es como el análogo discreto del G sub alfa, donde, que es esta expresión acá extraña, que es esta expresión donde gamma sub alfa es este bicho, donde el alfa va entre paréntesis, y este es como un monomio decreciente. Entonces, como una suerte de polinomio cuando el alfa es entero. ¿Ya? Se puede recuperar un polinomio, pero acá uso de nuevo funciones gamma, que son las que interpolan estas cosas como factoriales. Y aquí viene como la tremenda sorpresa teórica. Como el punto de partida es alfa menos 1, ya que me mueve la escala, la transformada de Laplace la tengo que calcular a partir de alfa menos 1. Y este bicho, el gamma sub alfa, tiene a esta fracción que está dentro del paréntesis como su transformada de Laplace. Entonces, mi representación parece contenerla, pero no es una interpolación tan perfecta como yo creía. Y esa es una cuestión que a mí me molestó mucho a la hora de hacer las cuentas y ver, y realmente dar con que la transformada es realmente esto, lo es. Pero ver de dónde viene este objeto, viene de acá, esta representación de acá. De acá ni hablar cuando el H es distinto de 1, o sea, me queda algo todavía peor, pero extrañamente es manipulable. Y acá la transformada de Laplace discreta es esta expresión acá, que no es tan, que es bien fea en comparación a la original. Y ahora de nuevo es un resolvente fraccionario, pero es una versión discreta de Mittag-Leffler. De nuevo es un Mittag-Leffler, pero con este exponente, comillas entre paréntesis, que está dado por estos gamas. Entonces aquí aparecen como hartos gamas, pero sí aparecen exponencias de acá. Y acá es un poco peor, porque al lambda hay que pedirle más condiciones para que esta cosa sea convergente, porque aquí solamente estoy lidiando con series cuando hago este cálculo. Entonces estoy lidiando con series constantemente. Pero sí logré llegar a puerto y decir, sí, estas cosas son realmente, de nuevo, Mittag-Leffler, pero en versión discreta. Cuando el H es distinto de 1, el único cambio es que aparece una potencia de H acá, pero sí hay un par de trucos adicionales que decidí no incluir. Solo a modo de comentario, derivada de Caputo no es la única derivada fraccionaria que existe. Existe Caputo, Riemann-Liouville, Greenwald-Lebnikov, Weil, etcétera, etcétera. Creo tener resuelto el caso de Caputo y de Riemann-Liouville. No voy a incluir Riemann-Liouville, pero es algo un poco diferente a esto, pero creo que existe y también está contenido en esta representación. Y eso es básicamente la quería terminar con estas representaciones de objetos y quise incluir el caso coseno porque es bueno tratar con un problema de segundo orden, pero el hecho de tener dos condiciones iniciales ya me mueve un poco, sale un poco del problema, y como lo había mencionado antes, también es bueno ver que estos objetos también tienen el mismo comportamiento similar, ¿ya? Entonces, de nuevo, pareciera que siguen el patrón, pero no lo siguen de la misma forma que las familias anteriores. No sé si hay consulta. Sí, Está muteado. Cristian, estás muteado.
No. Si yo hice la pregunta que tenía presente hacer cuando salieron estas cosas de los Qs, porque me interesa eso. Y, y este tema, digamos, por ahí quería meterme yo, pero de lo otro no entiendo mucho, pero la parte del Q sí me interesaba y por eso hice esa pregunta, pero digamos, voy a dejar de, no quiero hacer todo, meter mi cuchara en toda la charla, porque alguien más, si quiere hacer alguna pregunta, digo, ¿no? ¿Hay preguntas, comentarios? ¿Cómo, Aldo, cómo se ve, cuál es el símil con, con operadores autojuntos en esta teoría, cuando tú estás mirando las cosas discretas, por ejemplo, respecto del espectro del operador, si es que hay una manera de definirlo bien? Ya. Auto adjunto. Claro, como auto adjunto viene como de soluciones a ciertos tipos de ecuaciones de segundo orden. No estoy seguro de que el tema de esta charla, o por lo menos el tratamiento que yo di para encontrar soluciones, se porte bien con operadores adjuntos. Creo que en el caso discreto, tengo el presentimiento de que el término de segundo orden sería como una derivada mixta en el sentido de que habría un delta y un nabla. Ujú. Y si eso es cierto, este tratamiento que doy en esta charla no serviría para encontrar la solución, porque me crea conflictos serios con la unicidad de la transformada de Laplace. Ok. Entonces, si eso ocurre, creo que este tratamiento no funcionaría, No aplica. no aplica. Si no fuera el caso, yo sí siento que aplica. Ujú. Entonces, ese es como mi tema con los autojuntos. No estoy seguro de que pueda ser incluido o no por cuando uno lo lleva a lo discreto. Claro, que lo que pasa es que tú pusiste en algún momento, tienes la transformada me parece que de Fourier, no me acuerdo de la plaza, De Laplace. del operador resolvente, Claro, lambda de X, y te queda un K tongo de lambda I menos A, lambda tongo A menos uno. O sea, en el fondo estás pidiendo que el operador I menos a la menos uno, o sea, A sea invertible. eso, Esa es la idea. claro, Entonces tiene que haber una noción de espectro a lo mejor del operador ahí, o sea, de resolvente, de conjunto resolvente del operador. claro. Claro, dentro de la definición, de hecho, yo pido que, les digo, si para partir de un cierto omega, tomo todos los lambda mayores que omega y los evalúo en 1 sobre transformada de Laplace de lambda, y todo eso está en y nadie de esos está en el espectro, digamos, está en el conjunto resolvente del operador, Ujú. mi operador resolvente está bien definido mediante esto. Ok. Es como tratando de traducir la definición Sí, sí, en es palabras. una cuestión equivalente, sí, está Sí. correcto. No sé si hay más comentarios, interesante el tema, bien, bien, bien novedoso, por lo menos para mí, notable. No Sí, sé si hay o más sea, comentarios respecto de la presentación de Aldo. Aldo, Ah, sí. Aldo, disculpa. Ahí mismo sí. en esa definición que tú colocas ahí, ¿Ya? la restricción que colocas, o sea, en ese conjunto, ¿es necesaria para garantizar la existencia del inverso de ese operador? Claro, porque acá lo que estoy pidiendo es que si hubiera alguien acá si alguien de si alguno de estos objetos estuviera en digamos, uno sobre azul blanda, estuviera en el espectro del operador, En la eh, resolvente. Ah, en el espectro, ok. Claro, sí, sí, ahí, claro, es claro, que si eso estuvieran es lo que quería saber, ¿qué era qué denotaba este rodea, el espectro? No, esa es la no, resolvente de A. probabilidad es el conjunto resolvente Ya, del operador A. ya, ya, ok, ok. Claro, que ahí ya tendría como un problema con la invertibilidad, por ejemplo. Entonces, esta condición es necesaria para Ah, definir, ok. para ver que esta representación de transformada de Laplace del objeto Bien definido. esté bien Ya, definido. Es una condición ya, necesaria. Mira, ok, ok. Entonces, ok. tiene como un tema espectral Ya. como bien involucrado en la definición.
Claro, lo que pasa es que yo te hago la pregunta, porque cuando uno mira a estos operadores en espacios de dimensión finita, por ejemplo, y los puede representar vía matricial, esto Claro. es conocido. Esto que está acá es conocido y se expresa en términos de una serie, ¿ya? Una serie matricial. Entonces, bueno, eso ya es estudiado, por eso me sorprende un poco que a lo mejor sea una caracterización conocida del espacio de matrices, digamos, cuando estamos trabajando en dimensión finita, Yeah. y esta restricción que colocas ahí en ese conjunto, ¿me entiendes? Por eso te hago la pregunta, pero ya, bien. Pero bien. si es como serie matricial, tú puedes pensar en este término en el identidad menos transformada de A por A mayúscula a la menos 1, como la suma de una suerte de polinomio de serie una Claro. serie que involucra este objeto. Claro, pues sí, porque ese sí Claro. eso sí lo ubico, eso sí lo conozco. Pero, Entonces, pero pregunta, el A no necesariamente un operador acotado, ¿no? No necesariamente, a priori no. No necesariamente. Entonces expandirlo en serie es más complicado. Claro. Si no ha acotado, tener una expansión en serie de esa expresión de ahí, es más, tienes que expresarlo de otra manera, ¿no? Es más difícil Claro. expresarlo en una serie. Sí, Claro. sí, claro. Claro, no sería técnicamente una serie, pero sí necesito esto como el objeto. Claro, yo defino aquí el operador como el objeto cuya transformada de Laplace es esto. Ok. No sé si hay más consultas, comentarios. Nos has dado un baño de cultura matemática alto. Sí, bueno, que esto es absolutamente novedoso. Todavía me gustaría ver ejemplos prácticos de la derivada fraccionaria en problemas físicos, porque entiendo que se usan, pero todavía no he podido encontrar un ejemplo concreto en donde esto se aplique, o física, por ejemplo. Pero no es tu tema, digamos, o sea, el problema no es tuyo, el problema es Claro. Bueno, agradezcamos a Aldo por su gentileza en esta exposición excelente, y le damos un aplauso virtual desde el éter. Y un aplauso cerrado. Claro, espérate un poquito, déjame ver si aparecen todos acá, por lo que están. Ahí. Por ahí. Espera un segundo. Nos van a sacar una foto. Ahí sí. Que avisen para sonreírme. Ya. Un segundo. ¿Ya? Ya. ¿Listo? Listo, ya, fácil. Ya. Oye, yo puedo dar una charla, pero como en noviembre, ¿ya? Porque necesito mucho tiempo para preparar mi charla, ¿ya? Mucho tiempo. ¿Ya? Es que quiero mostrarles un grupo algebraico que todos sus puntos son singulares salvo el cero, que solamente es suave en un solo punto, en el cero. Ahí puedes definir un plano tangente. Y en todos los demás puntos está lleno de espinas, ¿ya? Todo singular. Eso, ¿en qué universo paralelo es, oye? ¿En el de DC o de Marvel? No. En el crossover. Cuerpos locales de característica positiva. Ya, mándame el título y lo agendamos para noviembre, y en octubre ahí buscamos otra víctima. Oye, bueno, un placer haberlos visto. Gracias de nuevo, Aldo, por tu presentación. Y nos vemos el próximo mes en un nuevo programa del coloquio. Si hay más, les aviso. Chao a todos, que estén muy bien. Chao. Chao. Tengo prueba ahora. Chao. Chao.